el nuevo código genético, esa presencia. Esta grabación de Triguerinho en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en octubre del 2002. Una persona dice que participa del camino hace mucho tiempo y que cada vez se siente más llamada a seguirlo más intensamente, pero aún no sabe cómo seguir ese camino de transformación, conciliándolo con sus responsabilidades en el mundo. Cuando comenzamos a aspirar a servir, somos preparados para ello a partir de nuestra aspiración. Entonces, nuestra aspiración puede comenzar cuando estamos muy ocupados y muy absorbidos por otras cosas. Esta persona que pregunta dice que está completamente absorbida por marido, hijos, trabajo, etc. Entonces, cuando comenzamos a aspirar, estamos muy absorbidos. Es nuestra aspiración la que da la señal a la jerarquía, indicándole que necesitamos ser preparados, y esa preparación es interna y no tiene nada que ver con lo que hacemos externamente. Es necesario también pasar un tiempo aspirando a servir para merecer esa preparación. Porque servir no es solo hacer las cosas, es cómo se las hace. Es hacerlas con desapego, hacer las cosas como si no fuéramos nosotros los que estuviéramos haciéndolas. Mientras tengamos necesidades de hacer una cosa, una necesidad nuestra, nos falta mucha preparación. Tenemos que ser preparados de varias maneras, incluso la de llegar a estar en cualquier tarea. Y es ahí cuando somos preparados más profundamente. Y esa preparación la realiza la jerarquía espiritual de la Tierra, que percibe nuestra situación, nuestro nivel. En este grupo humano que formamos, existe un núcleo central de conciencias elevadas. Nosotros no somos conciencias elevadas, somos conciencias que están trabajándose, ampliándose, pero este grupo humano se mantiene cohesionado, se mantiene vivo por un núcleo de conciencia verdaderamente elevada que existe en el centro de esta humanidad y que nosotros llamamos jerarquía. Esta jerarquía espiritual dentro de esta humanidad, sirviendo como conciencia formada, como conciencia central, comienza a reunir a aquellos seres que tengan aspiración para prepararlos. Entonces, a medida que tenemos aspiración, que deseamos servir, no hay dudas de que somos tenidos en cuenta. No por nuestros semejantes aquí afuera, eso tiene muy poca importancia o ninguna. Somos tenidos en cuenta por la jerarquía, por ese núcleo más elevado de la parte interna de la humanidad, que no siempre está encarnada. Y esta jerarquía comienza a reunir a estos seres que aspiran y en esos seres que aspiran se comienzan a introducir, se comienzan a aproximar a esos seres, a esos aspirantes, los patrones que aquella humanidad deberá asumir y seguir. Entonces, cuando tenemos aspiración a servir, no siempre se nos da una tarea. A través de nuestra aspiración, somos tenidos en cuenta. Aquello que nos tiene en cuenta, o la jerarquía que nos tiene en cuenta, comienza a irradiar hacia nosotros
os patrones que aquela humanidade deve desenvolver. Nós estamos servindo a la humanidade e, por ello, primeiro devemos aprender a assumir esses patrones antes de servir. Assim, passamos um período assumindo esses patrones, recebendo essa irradiação da hierarquia e depois, quando estamos impregnados de esses patrones, em nossa consciência, de aquilo que a humanidade deve ser, de aquilo que a humanidade deve representar, de aquele ponto al que a humanidade deve chegar. Então, aí se começa a servir. Você, em meio da humanidade, em meio das pessoas, começa a irradiar aqueles padrões que você recebeu em los planos internos. Todo esto é um trabalho que não sempre é acompanhado por la mente, percebido por la mente. Este é um trabalho preparatório, é um trabalho interno, secreto, por el qual passam todos aqueles que aspiram em diferentes grados. Há uma permanente actualização desse processo e, se nós aspiramos a servir, começamos a receber a irradiação de aqueles patrones que vamos absorvendo. Devemos ter muita flexibilidade, porque aqueles patrones vão cambiando, vão sendo actualizados, porque as necessidades vão cambiando a cada momento. Então, para que seamos servidores, temos que ser flexíveis, porque hoje podemos manifestar um determinado patrão, e se este patrão deve ser cambiado, ou se este patrão tem que ser perfeccionado, ou tem que ser ampliado, nós temos que ser flexíveis para continuar sendo transformados, senão nos estancamos em algum patrão e nosso campo de serviço queda muito limitado, porque não é atualizado. Então, temos que estar sempre considerando-nos novos, como se não hubiéramos recebido aún quase nada, porque esta hierarquia necessita ir actualizando-nos a cada momento. E nós necessitamos estar muito atentos para acompanhar esta atualização. Muitas vezes percebemos uma inspiração, percebemos um estímulo, percebemos um tipo de sugerência que recebemos internamente. Pero temos que estar atentos porque aquilo pode cambiar, pode ser actualizado. Vean, todo esto es la preparación de un individuo para servir. Es bueno que se continúe aspirando, pero no exija nada a cambio por el servicio prestado. No esperen que se les conceda una determinada tarea, porque esta preparación a veces es muy lenta. Esta preparación es muy larga y dependiendo del karma del individuo, de aquello que tiene que desarrollar, dependiendo de las cosas que debe aprender a controlar, dependiendo de la propia materia que tiene que transmutar, esta preparación interna no es siempre acompañada de inmediato de una tarea externa. Entonces, teniendo esta aspiración a servir, concentrémonos en esta aspiración. Mantengamos esta aspiração, muito atentos para que essa luz não se apague. Esta deve ser nossa preocupação, estar atentos a esta aspiração e mantê-la, porque ali está realizando-se um trabalho, o trabalho de nossa preparação. A principal preparação que se está levando a cabo em nosso material humano é para que dejemos de transitar este caminho ou que dejemos de desejar servir, pensando em nós mesmos, pensando em nossa própria realização. Pero este trabalho lo realiza em nós a hierarquia,
para que dejemos de considerarnos um ser personal que necessita de tantas coisas, de tanta atenção. Este trabalho se realiza para que seamos transmutados nesse ponto e para que vayamos sentindo-nos seres, criaturas que formam parte de uma vida maior. Porque este é o ponto principal em la preparação de um servidor, que não entre en el serviço, que não preste um serviço à la humanidade como realização personal, senão ele vai a levar todos os problemas da personalidade à la tarefa e ao grupo com o qual trabalha. É muito importante para a hierarquia, em la preparação de um servidor, este cambio em sua consciência, antes de assinarle uma tarefa realmente importante. Em uma tarefa realmente importante, se um indivíduo está em um nível personal, se todavia está em um nível de realização personal, se todavia está ali servindo como uma coisa para si mesmo, para sua própria evolução, todo esto pode ocasionar daños. Porque certas atitudes que aquelas criaturas tomam durante o trabalho, durante o serviço, frenam e dão, para os que estão observando, uma referência distorsionada do serviço espiritual e de los grupos de serviço espiritual. Esses servidores ou esses seres que aspiram e querem ser atendidos com uma tarefa que lhes corresponda, esses seres tendrían que al mesmo tempo que aspiram examinar-se todo el tempo se estão experimentando alguma satisfação em el serviço, em esse trabalho, em sua forma de servir, porque se eles estão haciendo esto por uma satisfação própria e llegan pruebas que los deixam desconformes, se vê enseguida que a pessoa todavia não estava lista, porque quando ocorre uma coisa que não lhe gusta, ela cambia de atitude delante do serviço. É decir, que estava servindo por satisfação própria, enquanto aquello de la satisfação, enquanto aquello para ela é bueno, le está ayudando, e no sentido que ela pensa, ela se sente bem. Pero, quando aquello não lhe dá mais satisfação, ou quando aquello lhe dá alguma insatisfação, em seguida retrocede, demonstra que não se sente bem. Aí se vê que a pessoa não está preparada. Vejam que lento é este aprendizaje. Pues llegan muitas pruebas, e em las pruebas é donde vemos exatamente nossa situação, e não quando as coisas estão ocorrendo normalmente. Quando chegam aqueles momentos em los quais nossa própria satisfação é enfrentada por algo que sucede, quando se apresenta a prova, é ali que se vê se você está servindo por sua satisfação, por aquilo que a você lhe gusta e quer receber em cambio, ou se você realmente está servindo sem prestar atenção a nada disso. Então, essa búsqueda de satisfação no serviço é o que determina que recebamos uma tarefa limitada. Não pode ser muito mais ampla, porque se comprometeria a tarefa, se comprometeria a qualidade da tarefa. Assim, quando há forças personales do indivíduo ali dentro, as tarefas têm que ser limitadas, conduzidas com cuidado. E muitas pessoas se sentem, entre comillas, frustradas com estas coisas, pero elas têm que aprender que se estão frustradas é porque estão fazendo coisas por sua própria satisfação, senão não estariam frustradas. Estão fazendo coisas para elas, desde o ponto de vista de elas. E quando estemos delante de isto, sem buscar a própria satisfação,
Es allí que nuestra percepción, que nuestra capacidad y nuestras posibilidades dentro del servicio se irán ampliando. Mientras estamos en este juego, mientras estamos en este proceso, sin considerar lo que nos da satisfacción o no, es a partir de allí que comenzamos en este trabajo, en este servicio, a trascender nuestros aspectos humanos, nuestros aspectos sectarios, nuestros aspectos muy personales, nuestras preferencias, nuestras tendencias. Tenemos que trascender nuestras necesidades, tenemos que dejar de dar importancia a todo esto para que los límites de nuestro trabajo se amplíen, para que las tareas que nos asignen sean más amplias, sean más profundas y más sutiles. Entonces, la meta de la humanidad en este momento, o una de las metas de la humanidad en este momento, es la realización de este servicio. Pero a través del servicio y a través de este proceso de servir, porque en este proceso somos muy asistidos, muy ayudados y muy trabajados por la jerarquía. Somos trabajados de una forma muy especial. Este cambio de nuestra mentalidad en el servicio, este cambio de nuestra conciencia en ese acto de servir, en esa vida de servicio, es lo que nos va permitiendo ampliar los límites, esta impersonalidad, esta imparcialidad, incluso delante de aquello a lo que estamos sirviendo. Porque si usted entra en servicio, si usted está en contacto con seres que deben ser servidos, y usted no es impersonal, no es neutro delante de aquellas cosas, lo que ocurre es que su capacidad para servir va reduciéndose, no se amplía a causa del límite que surge cuando se introduce lo personal. Entonces, una de nuestras metas es la extensión de los límites del servicio. No puede tener una tarea más amplia mientras usted es personal, mientras tenga esos puntos humanos para trabajar allí dentro. Entonces nos van asignando la tarea dosificada con mucho cuidado para que esto no se queme y para que usted vaya trabajándose personalmente con mucha atención, para que esté siempre examinándose y en el momento en que comience a encontrar en usted alguna satisfacción en aquello que está haciendo, en aquel campo de servicio, esto quiere decir que usted está muy vulnerable, porque en el momento en que usted queda insatisfecho con alguna cosa, usted se retira, usted se aparta. Y esta es la prueba de todas las personas que entran en el servicio, de todos aquellos que están siendo preparados para un servicio mayor. En todo esto está implícito el cambio del ego, o la disolución del ego, o la absorción del ego en una fuerza mayor, en un nivel más amplio. Estamos recibiendo estas cosas, nos están llegando a nuestra conciencia, porque esta entidad humana, esta humanidad como entidad, aceptó todo esto. Porque la humanidad es una entidad y nosotros estamos dentro de esta entidad. Quien forma la humanidad es esta entidad. No somos nosotros. Aquí nosotros somos piezas, somos células de esta humanidad. Quien forma esta humanidad es una conciencia, es una gran entidad. Y esta gran entidad que forma esta humanidad, diseminada por muchos planetas, por muchos mundos, es algo muy amplio. Esta entidad aceptó varias cosas que perfeccionan a los seres humanos, a las partículas que forman, que componen esta entidad.
Y esto que fue aceptado por la humanidad, esto fue engendrado en los niveles internos del planeta, a través del trabajo de los centros planetarios, a través del trabajo de grandes y amplias conciencias que trabajan por la humanidad. Entonces, cuando hablamos de ser impersonales, cuando hablamos de ser neutros, universales, pareciera que se estuviera hablando de otros, que en nosotros esto es imposible. Pero no, no es imposible. Esta humanidad como entidad, como conjunto, ya asumió, ya aceptó estas cualidades. Este grupo humano, como totalidad, ya aceptó esto. Cada partícula de esta humanidad, cada partícula de este grupo humano que se abre para esto, termina recibiéndolo, porque esto ya fue aceptado, ya fue absorbido por la humanidad. Entonces, esta conciencia de la totalidad no está distante, pero ya está en nuestra condición humana. Esto ya fue aceptado por nuestra condición humana. Esto ya está incorporado. Falta justamente que nosotros podamos entrar en contacto con esto y podamos representarlo aquí, en nuestra vida externa. Por ejemplo, una cosa que ya fue asumida por la humanidad como entidad es la formación del cuerpo de luz para todos aquellos seres que no lo tienen, que no lo poseen o que no lo tienen formado. Es nuestra posibilidad de ampliar nuestro servicio, porque para servir en este planeta o para servir a este planeta, usamos los cuerpos que tenemos. Servimos a este planeta con nuestra alma, con nuestro yo superior y con los cuerpos que disponemos. Pero para servir fuera de este planeta, para que nuestra conciencia se pueda trasladar y servir en otro mundo, para que el servicio no sea restringido a este planeta, necesitamos el cuerpo de luz. Y este cuerpo de luz es el que le permitirá a nuestro ser y a nuestra conciencia servir en otros planetas, servir fuera de la Tierra, servir en mundos mucho más adelantados. Todo esto no solo ya fue incorporado por la humanidad como entidad, sino que debe manifestarse, como fue descrito, en lo que llamamos nueva humanidad, que es esta misma humanidad en un estadio más evolucionado. Entonces, todo esto es para que sea vivido, para que sea manifestado por esta humanidad. Lo que realmente necesitamos desarrollar, lo que realmente necesitamos ser, depende de que la conciencia del individuo también asuma esto que su condición humana ya había asumido. Esto que está listo dentro de la humanidad, esto que está listo para ser vivido. Entonces, esto no depende de lo que sucede fuera. No depende del estado político del mundo, no depende de las ideologías que están en el mundo. Por eso, quien está en el camino espiritual no presta atención a estas cosas, porque la manifestación de la humanidad, esto que esta entidad debe manifestar, proviene de la propia humanidad, de esta entidad que ya asumió todos esos puntos, que es necesario desarrollar y poner en práctica. Tenemos que pasar por un gran cambio. Tenemos que pasar por una gran transformación, que es buscar esta realización interior y no las tareas externas, que encuadren más o menos con nuestra personalidad. Debemos trascender este estado, debemos buscar esta realización interior, debemos buscar esta vida interior,
porque é dentro del orden de esta vida interior, dentro da necessidade de esta vida interior, dentro do programa estabelecido por esta vida interior, donde chegam estas tarefas. Nos dão estas tarefas. Então, temos tarefas que são bem primárias, que formam parte de nossa preparação mais grosseira. São a maioria das tarefas que recebemos e devemos humildemente deixar-nos trabalhar por estas tarefas, deixar-nos viver por essas tarefas, estar realmente em contato com essas tarefas, porque elas nos oferecem a possibilidade de liberar-nos de este ego, de esta parte personal, de todo isto que nos trava para que prestemos um serviço cada vez maior. O novo código genético que se está implantando em la consciência ou em los cuerpos sutiles de todos aqueles que estão em condições de assumir estas coisas em outras etapas, de uma ou outra forma, esse novo código genético está oferecendo-nos a possibilidade de realizar todo aquilo que no código que tuvimos hasta agora não era possível realizar. Porque no código anterior teníamos certas características ou certos aspectos que são incompatíveis com esta forma superior de ser humanidade e com esta forma superior de manifestar aquilo que a humanidade tem que manifestar. A agressividade é algo que impide qualquer movimento de ordem superior, que impide qualquer movimento mais amplo. E a herência, que também forma parte desse código antigo, nos limita muito, porque não sempre nossa hereditariedade tem afinidade e está em harmonia com o que devemos manifestar. E neste código genético actual existe a herência, se quer ou não, e isto não tem afinidade com aquilo que realmente somos. Isto cambiará. É parte das transformações que o novo código nos trairá. Estes dois aspectos, a agressividade, que temos inconsciente e naturalmente, e esta carga hereditária que nos acompanha automaticamente quando entramos aqui, em la Terra, quando encarnamos, esses dois aspectos que são muito necessários e fundamentais para a liberação de nosso ser, isto, no novo código genético, estará resuelto. Não forma parte do novo código genético. E a esse novo código genético que está sendo implantado, temos que abrir-nos, temos que recebê-lo e temos que estar atentos a los cambios que ele nos pode aportar. Porque se não nos abrimos a esses cambios, se não estivermos muito dispostos a transformar-nos, este código queda implantado e não se desarrolla. Queda implantado e queda esperando o momento, e nesta vida ou em uma próxima, para poder desarrollar-se. Lo que este código aporta e que a vezes não podemos perceber porque não estamos muito habituados a esto, é, por exemplo, el estar estables em uma coisa ou estar com o ánimo estable. Nós não estamos acostumbrados a ello. Há pessoas que quando começam a não ter problemas, quando começam a estar estables, pensam que estão enfermas ou que estão perdendo o interesse por la vida. É decir, não estamos habituados a ser estables, a estar harmonizados, a ser harmoniosos. Temos sempre a necessidade de romper essa estabilidade, essa calma. E esses momentos de estabilização tendríamos que cultivá-los quando los sentimos. Apenas sentimos os efeitos de nosso novo código e começamos a ter certa estabilidade.
Deveríamos acompanhar este processo, observá-lo, porque este proviene de um nível muito profundo e tratar de não dañarlo. Esto não tem nada que ver com a atividade externa. Podemos desarrollar uma atividade externa intensa e estar estáveis, estar nesta tranquilidade, nessa calma. Temos que aprender a conciliar estas coisas. Temos que aprenderlas al mesmo tempo. Outra característica deste novo código, además de essa estabilidade, de esta calma, é uma unidade do pensamento, a lo que tampouco estamos muito habituados, porque nossa mente salta de um pensamento a outro e não logramos ter um pensamento formado sobre certas coisas. Nosso pensamento nem chega a formar-se e já cambia, e chega outra ideia, interfiere. Então, nosso pensamento não chega a definir-se, nosso pensamento não chega a determinar certas coisas positivamente, porque pensamos várias coisas ao mesmo tempo, sem concluir um pensamento, sem terminar um pensamento, sem terminar o trabalho, mantendo nosso pensamento concentrado. Esta unidade de pensamento que começa a aparecer é como um chamado que você tem para fazer uma reflexão. É uma espécie de atração que sente por algo que está pensando, algo válido que está pensando, e que normalmente lo substitui por algo de outro valor. Aqui você sente a necessidade de profundizar aquilo, sente a necessidade de ir ao fundo de aquilo, e a esta necessidade você tem que prestar-lhe atenção. Isto é próprio do novo código, e isto lo conduzirá à la intuição, em um futuro, quando este código esteja mais desenvolvido e mais implantado. Outro ponto delicado em que nós nos sentimos desorientados com respeito ao novo código é o sentido de fraternidade. O sentido de fraternidade que o novo código traz não tem nada humano, não é nenhuma preferência humana, e nós não estamos muito habituados a sentir fraternidade sem que ela esteja mesclada com o sentimento humano, com esse sentimento personal e humano. A fraternidade não é humana nem personal. A fraternidade é algo del alma, porque el alma não se siente hija de nadie, não se siente padre de nadie, não se siente madre de nadie. El alma se siente hermana de todos. Então, esta fraternidade é algo que não conhecemos, porque nos sentimos hijos, padres, amigos, parientes, e por isso não podemos sentir a fraternidade. A fraternidade está por encima de esto, e a la fraternidade nos la transmite el alma, nos las da el alma, porque es en el alma donde nos sentimos todos hermanos, donde nos sentimos todos hermanados. E quando o novo código está implantado, uma das primeiras coisas que ele começa a desenvolver e que ele começa a estimular é este sentido de fraternidade. E muitas vezes um indivíduo já tem incorporado o novo código, tem o sentido de fraternidade, faz exercício de fraternidade, pero está mesclado com vários aspectos humanos, com vários aspectos afetivos, com vários aspectos de parentesco, com várias coisas de interesse. E deveríamos estar atentos, deveríamos separar aquilo que já conhecemos e que já temos como qualidade de ser fraterno, tratar de aislar isto e separá-lo de todo este ingrediente humano que se lhe agrega. Porque al sentir-se hermano de um indivíduo, ali não há nada de humano. Se hubiera alguma coisa humana en esto,
el otro va a sentirse muy abrumado con su fraternidad. Esa fraternidad proviene del alma. Esta fraternidad surge al considerarse usted como el otro, hermano del otro, sin ninguna posesión sobre el otro, sin despertar ninguna expectativa con respecto al otro. No tiene sentido querer al otro como a su hermano si usted espera alguna cosa de él, si él tiene que actuar de una determinada forma para que usted continúe sintiendo lo mismo. Esto no es fraternidad, esto es cosa de amigo, esto es cosa humana, esto es relación humana. La fraternidad no espera nada del otro, y si el otro le da una señal opuesta, la fraternidad continúa. La fraternidad no se altera con esto. La fraternidad no se altera con lo que el otro es. La fraternidad no cambia por aquello que el otro manifiesta. Ustedes ven como esta fraternidad es muy diferente de todos esos sentimientos humanos mezclados que la gente llama amor fraterno. Esta fraternidad es muy estimulada por el nuevo código genético. El nuevo código genético no está estimulando ninguno de nuestros sentimientos humanos conocidos. El nuevo código genético está desarrollando nuestra fraternidad, está desarrollando en nuestros cuerpos el nuestro lado consciente, esta fraternidad del alma, de sentirse unido independientemente de lo que el otro es, de lo que el otro hace y de lo que el otro manifiesta. Vean cómo necesitamos ese código, cómo es necesario que ese código se desarrolle para disminuir el número de guerras en este mundo y para disminuir esta situación global. Otra cosa que el nuevo código trae, que dentro del código viejo nosotros consideramos imposible, es vivir conscientemente en los mundos internos. Nosotros no podemos estar conscientemente en los mundos internos, actuando conscientemente en los planos internos con este viejo código. Entonces, el nuevo código es el que va a desarrollar en nosotros esta capacidad. Este nuevo código, si ya está depositado en nuestra conciencia, nos permite ver nuestra estabilidad, nuestra unidad de pensamiento, nuestro sentimiento de fraternidad, nuestra tendencia, nuestra búsqueda por el lado interno. Y si están muy presentes, quiere decir que el nuevo código está siendo alimentado. Entonces, presten atención a este código, porque él va a presentarles estímulos en este sentido. Y aún en los momentos en que ustedes se sientan más limitados en estas cosas, piensen en el nuevo código como una presencia dentro de la estructura de su ser y verán que esas cualidades, que esos aspectos comienzan a emerger. En fin, este nuevo código genético, por la experiencia que se tiene, es casi una presencia que sentimos. Es un código mucho más avanzado que el anterior. Por esto funciona como una presencia. Muchas veces, cuando asumimos la transformación, cuando nos entregamos a la transformación, comenzamos a sentir una presencia. Y esto no es una presencia como la podemos pensar en el código viejo. Esta presencia es la presencia de estas transformaciones en acto, que es el nuevo código. Muchos ya sienten esta presencia, pero no es una presencia humana ni espiritual como la gente puede esperar sentir, como ya se puede haber experimentado. Esta es una presencia de desarrollo, es una presencia de ampliación de conciencia. Se siente una presencia que está haciendo esto en su ser. Esto indica que el código genético nuevo ya está bastante activo, tanto que llega a ser, dentro suyo, una presencia que usted percibe.
pero é uma presença diferente a las já conhecidas. Assim, esta presença, com a qual você está conectado, vai estimulando todas as qualidades novas que você necessita para ajudar a criar esta nova humanidade, como também vai apresentando pruebas sutiles e compatíveis com seu atual grado de consciência. La prueba en el campo de la agresividad, la prueba en el campo de la herencia, porque usted puede tener cosas hereditarias que pueden ser transformadas, pueden ser transmutadas, tratadas, y en este campo el nuevo código también incluye muchos cambios, muchas transformaciones, porque en el nuevo código genético la herencia física no existe más. Desaparece. Se quisermos liberar-nos da herência que recebimos, seja del tipo que seja, porque nós não somos isso, incluso pode ser melhor que nós, pero nós não somos isso. Se quisiéramos estar aliviados de esto, tendríamos que ter o novo código genético mais desenvolvido. Porque o novo código não contém nada respeito à herência física, nem de nenhum tipo neste campo humano. Então, esta presença vai diluyendo certos efeitos de nossa herência. A herência não pode desaparecer, forma parte do material do indivíduo, pero o novo código genético pode cambiar seus efeitos. Puedo tener toda a herencia que me corresponde e isto não afectar-me tanto ou não chegar a prejudicar aquilo que tenho que manifestar de interno, de puro e genuíno. E não tendré mais, no novo código, que estar atravessando essa parte hereditária que transforma toda a maneira de los outros, a la maneira de los antepassados, a la maneira de uma linha em la qual estamos incertos, por força de certas leis materiais. O novo código genético é a liberação de todo isto. Vivimos um momento de transição muito importante e vamos a tratar de sentir esta presença, considerar esta presença como real, porque isto é muito importante como colaboração a nosso eu interno. Porque esta presença, este novo código, foi colocado allí, não só com a autorização de nossa mônada, de nosso espírito, sino que foi colocado allí com a colaboração da mônada, del espírito. É como se a mônada, como se o espírito já estivesse trabalhando-nos de outra forma. Quando estamos no novo código e quando estamos desarrollando este novo código. Pero, enfim, deveríamos ter a disposição de não confirmar as viejas qualidades, sino só utilizá-las se todavia serviram. Realmente deveríamos estar buscando as novas qualidades, as novas formas de ser, as novas formas de sentir, as novas formas de pensar e principalmente as novas formas de servir. Como já se dijo, não mezclando-nos com o serviço que hacemos, com o serviço que devemos prestar. Porque o serviço lo presta el alma e não a mezcla de aquello que temos em nossos cuerpos. Isso que tendría de estar bem reduzido para que a humanidade pudiera hacer maior uso deste serviço. Porque somos seres muito ricos, somos seres muito completos internamente. Esta presença do novo código é uma riqueza que se suma a nossa riqueza interior, que se suma a nosso eu interior, a nossa mônada, a nosso espírito, a nossos núcleos melhores. Este novo código é uma riqueza, é uma presença, e quando desenvolvemos estas coisas novas, ele está cada vez mais presente.
E essas qualidades, essas coisas novas, se vão desarrollando e permitindo que el yo interior, que el espírito vaya siguiendo su destino, que es en los planos internos, que es vivir, funcionar y servir en los planos internos, en el lado interno de la vida. El nuevo código genético es muy importante porque va liberando todos nuestros núcleos internos para conformar la vida interior. Este nuevo código aporta una gran ampliación para la personalidad, para los cuerpos, para la conciencia humana. Y el alma, el espíritu, va a desarrollar otras cosas más libremente. Este nuevo código es realmente un gran compañero para aquellos que están haciendo esta transición. Y esta transición es atenuada, simplificada, si este nuevo código tuviera la posibilidad de desarrollarse. Pero para esto debemos tener muy presentes estos puntos en nuestra conciencia. Y luego, esto tiene repercusión, porque si el nuevo código comienza a expandirse, si el lado consciente corresponde a la dificultad de los cuerpos, porque un cuerpo puede en un cierto momento presentar ciertas dificultades. Entonces, la dificultad de los cuerpos es, por ley, tratada, resuelta, ajustada por las naves laboratorio, por los hermanos del espacio, que aquí están acompañando el desarrollo de este nuevo código en los seres. Cualquier resistencia que pudiera existir en un cuerpo, en una parte de un cuerpo, para que ese nuevo código pueda expresarse, expandirse dentro de la ley, es posible la intervención de una nave laboratorio en ese cuerpo, no en el libre albedrío del individuo, no en la conciencia del individuo, sino en el cuerpo que necesita aquel ajuste para que todo esto se desarrolle. Estos hermanos están allí para esto.